Hola, soy Gonzalo Martínez, dibujante historieta, autor de una cantidad de novelas gráficas que no puedo enumerar, entre las que están la más famosa Mocha-Dick, Los Quique H, Temple, Revolución en Orión 5, recién aparecida, y otras más. Bueno, si tú te fijas, todo lo que conversamos antes desemboca en Mocha. O sea, en algún momento, la historia de cómo salió Mocha es que yo tenía libros con la editorial Alfaguara, que era el primer Quique H y Road Story. Y yo ya había leído cosas de Francisco Ortega, y como te contaba, una de las cosas que me gustaba de Francisco Ortega es cómo armaba sus diálogos. Entonces a Francisco Ortega en esa época era editor de no ficción del Alfaguara. Entonces, como yo tenía que ir a la editorial, me pasaba y me lo engrupía. Nos sentamos a conversar y todo, y ahí nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. Que los dos éramos hijos de la revista Mampato, que también tiene que ver con esto mismo de literatura, historieta, tecnología, ciencia, historia. La revista Mampato era una mezcla de todo eso, y nosotros habíamos... Y eso que Pancho no es de esa generación, pero hay una generación grande de cabros más jóvenes cuyos papás le guardaron la revista Mampato. Ese es un fenómeno. Pasa con los papás de Pancho, pasa con los papás de Gabriel y Alfredo Rodríguez, por ejemplo. Los papás de Gabriel y Alfredo Rodríguez no son de la generación Mampato, pero sus papás coleccionaron la revista y se la guardaron a los hijos. Es una revista, algún día tendrían que hacer un reportaje sobre la revista Mampato. Un reportaje bueno. Entonces vimos que teníamos muchas cosas en común, y en algún momento de Blanco Experimental, una revista online que se hacía en esa época, iban a hacer un libro en papel, me pidieron una historieta. Y yo le dije a Pancho, ¿sabes qué? Hay una historieta, me pidieron una historieta de 6 páginas, aprovechemos de hacer algo juntos. Probamos en 6 páginas, uno puede probar y ver si funcionamos como pareja. No una novela gráfica de 120 páginas que en la página 15 ya está enojado con el otro, no, veamos cómo andamos. Y Pancho me habló de Mocha-Dick. Entonces, la primera, cuando me mencionó Mocha-Dick, porque Mocha-Dick tiene 3 patas en realidad. Tiene la pata histórica, que es que Moby Dick, la famosa novela de Herman Melville, está inspirada en un hecho real, que es la ballena Mocha-Dick, que es una ballena blanca que se le veía en las costas de la isla Mocha. Por eso se llama Mocha-Dick. Además, la cultura mapuche, lafkenche, los mapuches de las costas, tienen un mito que se llama el mito Trempulcahue, que dice que los espíritus de los guerreros son acogidos en la isla Mocha y son llevados hacia la isla Mocha por una machi vieja que se tira al agua y se convierte en una ballena canosa, una ballena blanca. Y además está la cosa ecológica, porque en esa época se produce un quiebre de respeto, que era no sé si era respeto o era una cosa, en donde se decide matar más ballenas y sobrepasar el ciclo de reproducción de las ballenas. O sea, la necesidad de ganar más plata hace que matís la ballena de los huevos de oro. Porque en el fondo empezáis a matar más ballenas, te podéis quedar sin ballenas para adelante. Entonces, en vez de respetar la cuestión, la ambición, teníamos esas 3 cosas. Y yo le dije, pero Pancho, en 6 páginas muy poco. Finalmente hicimos una historieta de 12 páginas, pero también es poquito. Y ahí nos dimos cuenta que había algo interesante. Bueno, esa historieta que hicimos la vio Sergio Gómez, con el que yo hacía Quique H, y que era editor de Norma, y quería hacer una colección de historietas. Nuevamente Sergio Gómez, fan de la historieta también. La cantidad de escritores chilenos que son fan de la historieta, ustedes no se lo pueden creer, digamos, ¿no? Toda esta cosa de que a los chilenos, a la cultura chilena no pesca la historieta es mentira, digamos, a todo el... Rafael Gumucio, Francisco Ortega, obviamente, Sergio Gómez, Simón Soto, Álvaro Bizama, a todos les interesa la historieta, mucho. No lo ven como una cosa, no lo ven como una cuestión interesante. Bueno, entonces él dijo, hagan una novela gráfica. E hicimos la novela gráfica
Y ahí fue donde descubrimos con Pancho que teníamos como una afinidad creativa interesante. Curiosamente hemos hecho solo 2 novelas gráficas, pero sí un montón de proyectos. Y ahora estamos embarcados en un proyecto grande de pequeños libros ilustrados sobre cosas mampatinas, digamos, sobre historia, cultura, etc. Con un poquito de historieta y con texto ilustrado. Y ahí fue donde, sin nosotros pensarlo, porque esa es una época, me voy a poner aquí, esa es una época en donde yo, el 2004 había empezado a decidir dejar, el 2003 decidí dejar mi trabajo y dedicarme 100% a hacer historieta. Pensando que con internet se me abría el mercado global y que iba a poder... No fue así, fue horrible, digamos, no... Yo, para el año 2010 que empezamos a hacer Mochadic, yo había decidido, le dije a mi señora, ¿sabes qué? Esta cuestión no da. Yo estaba hasta el cocote con deuda. No da la plata, digamos, de lo que uno puede ganar haciendo historieta. A menos que yo creo que entré a trabajar en Marvel o DC y tener un trabajo en forma regular, hacer historieta que no sea eso no daba. No. Entonces le dije yo, Carmen, yo hago Mochadic y vuelvo a buscar trabajo. Cosa que ya era complicada porque yo ya tenía más de 40 años y encontrar trabajo pasado los 40 es complejo. Entonces, así que lo que hicimos con Mochadic, que hice lo que quise. Hicimos lo que quisimos. No tuvimos ningún tipo de condicionamiento editorial ni nada. Y afortunadamente en esa época me empezó a llegar un trabajo en Nueva Zelanda que iba a ser un libro y que terminaron siendo 8. Y eso ese ingreso me permitió seguir haciendo proyectos acá. Entonces Mochadic es súper importante para mí porque fue primero un momento de quiebre para mí, darme cuenta de que esta cosa no daba y que lo iba a tener que dejar, y que afortunadamente por un golpe de suerte pude seguir haciendo historieta en Chile sabiendo que tenía un ingreso seguro por otro lado. Y Mochadic nos ha dado muchas satisfacciones. Es mi libro lejos más vendido. Se publicó en Argentina, en México, en Colombia, acá. Se publica en España, en los países de habla francesa, en Brasil también. Y eso es la parte buena. La parte rara es que además opaca otros títulos míos que también le ha ido súper bien. Pero Mochadic, como fue el primero, no tenía competencia, digamos. Ahora hay tanta novela gráfica que, no sé, las novelas gráficas de Quique H les va súper bien. Se venden, sobre todo en Latinoamérica, muy bien. El primer Quique H se va a empezar a... No, el segundo Quique H se va a empezar a publicar en Estados Unidos, en español, este año. Y me impresiona lo popular que es Latinoamérica. Y ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta de que mi mercado, uno cuando parte esto uno no sabe bien, y uno quiere hacer historieta, pero uno no sabe bien cómo. Pero se juntó toda esta cosa mampatesca que tengo, la influencia de Temo Lobo, darme cuenta que Latinoamérica es mi lugar, digamos, cultural. Y ahí fue donde empecé a hacer historieta sin pensar en mercados ajenos. Y en eso estoy, no sé cómo me va a ir. Hasta ahora bien, pero no sé cómo va a funcionar. Yo ahora estoy metido bien, o sea, yo estoy súper feliz porque los Quique H, Temple, Mochadic, Alex Nemo se va a empezar a publicar en Brasil. Me doy cuenta que en Latinoamérica hay ganas de leer historieta como la que hago yo, y yo tengo ganas de hacer historieta latinoamericana. Quizá porque soy un viejo, un boomer, le tengo aprecio a nuestra cultura, digamos. Yo admiro, valoro, respeto las culturas extranjeras, digamos, la norteamericana, la japonesa, la franco-belga. Yo tengo mucha influencia franco-belga.
pero la idolatración de esa cultura a mí me complica la vida. Entonces, toda esta situación en la que estoy me, me da como ganas de seguir haciendo cosas en Latinoamérica. Y de Mochadic pasamos a un proyecto que estoy haciendo, entre medio hice un montón de libros, pasamos a un proyecto que estoy haciendo ahora con Lo que leo de Santillana, que es un proyecto producido por 3 editoriales de Santillana en Uruguay, Colombia y Chile, y se va a empezar a publicar en esas 3 editoriales. O sea, es nuestro gran proyecto latinoamericano. ¿Cómo nos va a ir? No sé. Ojalá que nos vaya bien. Mochadic es el que ¿sabes qué? El que me hizo más famoso, ¿no? Pero yo creo que con Road Story un poco, pero sobre todo con los Quiqueache, yo me consolidé como autor. Los Quiqueache se empezaron a leer en colegios mucho antes que Mochadic. Y mucho antes, y por eso me pidieron hacer los dos Quiqueache que hicimos después. Porque son libros a los que le iba muy bien con los profesores. Afortunadamente, muchas gracias, profesores. Y se lo entregaron a los alumnos, y a los alumnos también les gustaban. Entonces, muchas gracias a los alumnos. O sea, ese mundo es el que a mí le tengo que agradecer. Yo creo que los Quiqueache, digamos, son más principalmente. Mochadic me hizo más famoso, porque además estoy de la mano ahí con Pancho, que él tiene una capacidad mediática súper potente, entonces él hace que las cosas se vean mucho, digamos, en las redes sociales. Sí, pero claro, Mochadic es lejos mi libro más vendido. Con Mochadic ganamos un premio literario, no un premio de historieta, un premio literario. Que después de ese se hizo un premio de historieta. O sea, para que ninguna otra historieta más gane un premio literario.